Así puestos de pie, hermanos, le damos la bienvenida a ustedes y si mientras los niños que van saliendo me acompaña el libro de Tito. Yo sé que hemos estado predicando el libro de Hechos, pero no los quiero empachar tanto con Hechos, hermanos. Vamos a alternarnos de vez en cuando, pero vamos a Tito. La palabra siempre nos va a exhortar y nos va a animar en cualquier área de la palabra de Dios. Y si va a Tito, el primer capítulo, vamos a leer del verso 5 al verso 16. ¿Okay? Vamos a enfocarnos prácticamente, el enfoque mayormente es los últimos dos pasajes, pero quiero que entiendan lo que es el contexto. ¿Estamos ahí? Tito capítulo 1, verso 5 al 16. Ahora recuerde, Pablo, esta es una carta pastoral y Pablo le va a dar instrucciones, ¿verdad? Y vamos a ver la instrucción del obispo. ¿Quién es el obispo? El pastor, ¿no? Entonces, quiere poner un orden. Nuevamente, verso 5 al 16 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Desde aquí empieza lo turbio, ¿no? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada lo es puro, pues hasta su mente y su conciencia está ¿cómo? Está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Incline su rostro, iglesia, y vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe a través de su palabra. Bendito Padre, agradecidos con tu presencia, agradecidos, mi Dios, con el cuerpo tuyo. Gracias porque nos das el tiempo, el privilegio, mi Dios, nos has honrado de nuevamente poder exponer tu palabra y queremos hacerlo con temor y temblor. Mi Dios, queremos exhortar y animar a la iglesia, al cuerpo tuyo, mi Dios, para poder tener ese cambio, esa transformación, mi Dios, ir de gloria en gloria, mi Señor amado, y crecer en tu gracia. Ayúdanos, mi Dios, a entender tu palabra y poder ponerla por obra, que es lo más importante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento. Si yo le pregunto, o si alguien le pregunta, o no se ha puesto a pensar que si de repente le preguntan en la calle, sea un incrédulo, un creyente, ¿qué respondería usted si le preguntan, ¿quién es Dios? ¿Qué responde? No, obviamente no me responda, es solo para que mediten las preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué le respondería usted? ¿Ah? Hay muchas respuestas, ¿no? Ahora, si yo le pregunto quién es Dios para usted, ¿qué responde? Hermanos, muchas veces tenemos una noción de quién es Dios, pero no conocemos realmente quién es Él, ¿no?
tenemos una limitación, una noción, porque el mundo conoce a Dios de un intelecto. Sabe que hay un creador, hay un Dios todopoderoso, pero eso es algo intelectual que se queda meramente intelectual. Un conocimiento, pero no hay un conocimiento pleno de un conocer a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces como creyentes también creemos y pensamos conocer bien a Dios. Mas, sin embargo, un verdadero conocimiento de Dios nos lleva a una relación, nos lleva a vivir para Él, no simplemente tenerlo de un intelecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Santiago en el capítulo 2, verso 19, también dice que los demonios también creen, y no solo creen, sino también tiemblan, ¿no? Entonces, hermanos, todo mundo puede creer en Dios. Entonces hay una gran diferencia de creer en Dios a creerle a Dios. Al creerle a Dios es porque yo ya estoy, ¿qué? Obedeciéndole al Señor. Entonces, bajo este contexto, es bien interesante que Pablo, en esta carta a Tito, le está hablando, ¿verdad?, al obispo, que debe de corregir ciertas situaciones en la iglesia. Ahora, ¿qué estaba pasando? Antes de que le diga qué estaba pasando, Pablo establece nuevamente, como lo hizo en la primera carta de Pablo a Timoteo, establece que el obispo, es decir, el pastor, debe de ser irreprensible, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Perfecto, que ya no peca? No, que no sea hallado en cualquier acusación, ¿no? En una falta grave. Y él menciona marido de una sola mujer. Entonces da ejemplos. Ahora, más adelante, usted va a ver, como lo hemos leído, que el apóstol Pablo trata un asunto. Y el asunto es que habían también hermanos creyentes o judíos, ¿verdad?, que querían añadirle a lo que era el evangelio, ¿no? Entonces Pablo va a decir que exhorten a los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos. ¿Por qué? Porque encima del evangelio de la gracia querían añadir normas, mandamientos, ¿no? Entonces, hermanos, algo que ya es extra, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso el apóstol Pablo nos dice que en el verso 9 dice que debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahí está el propósito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, ¿no? Entonces, por eso el obispo, hermanos, tiene que ser sano, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido que si la cabeza está mal doctrinalmente, todo el cuerpo se desvía doctrinalmente. Entonces, Pablo, él está exhortando a Tito, dice, por eso te mandé allá, ¿no? Para que arreglases lo deficiente, los problemas. Es decir, hermanos, siempre vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este contexto, hermanos? Se pretende conocer a Dios, pero hay una evidencia que muestra todo lo contrario. Y eso es lo que queremos demostrar el día de hoy. Entonces, parte de la exhortación, hermanos, es que usted es creyente. Usted es un hijo de Dios, ¿amén? Entonces, debe de haber, ¿qué? Evidencia. Y muchas veces nos jactamos, decimos, yo conozco a Dios. Pero ese conocimiento se queda, ¿cómo? Estático. No, o sea, creemos porque venimos a la iglesia, es costumbre, pero no se debe de quedar así, hermanos. Debe de haber evidencia, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Podría responder, ¿quién es Dios para su vida? Tenemos que tener una respuesta genuina. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque si Él es quien le ha salvado, Cristo Jesús, entonces usted tiene mucho de qué hablar de su persona, ¿no? Entonces, el concepto del creyente del siglo XXI muchas veces termina siendo errado, completamente equivocado, hermanos, de quién es Dios, ¿no? Entonces, es común que el creyente, usted y yo, usted me va a ver si estoy mintiendo o no, es común que usted y yo, como creyente, nos dirijamos con palabras bonitas hacia el Señor. ¿Verdad que sí? ¿O usted se dirige con palabras ásperas al Señor? No, ¿verdad? Tremendo error sería. Entonces, estamos de acuerdo que todos nos dirigimos a Dios con palabras bonitas hacia nuestro Señor. Entonces,
quiero que entienda que las palabras, lo que sale de su boca, son emociones expresadas de la mente, ¿no? Y del corazón. Las palabras son emociones expresadas de la mente, así, y sale del corazón, ¿no? Entonces, para que entendamos este principio, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías 29, 13, acompáñeme. Entonces, muchas veces decimos, Señor, eres mi Dios, yo te conozco. Pero muchas veces viene siendo, ¿qué? Una simple emoción. ¿Por qué? Porque solo ha salido de la mente y espontáneamente del corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, si es con convicción, si es genuino. Isaías capítulo 29, verso 13. Libro de Isaías, verso 29, verso 13. Este pasaje deberíamos de sabernos de memoria, hermanos. ¿Estamos todos? Verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo, ¿qué hace? Se acerca a mí. ¿Cómo se acerca? Con su boca. Y con sus labios me honra. ¡Wow! Hemos entonado alabanzas. Hemos honrado a Dios con nuestra boca y nuestros labios. Amén, ¿verdad que sí? Entonces dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ese pero, ¿no? Ese pero es una pared intermedia. O sea, sí, hermanos, usted y yo podemos acercarnos a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué intención? Entonces sí pues decimos, sí, yo sé quién es Dios, yo sé cómo es Dios. Hermanos, siempre hay una pared intermedia que divide, ¿no? ¿Divide qué? De la realidad del autoengaño. Vamos a leerlo nuevamente. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Qué bueno que se acerca, ¿verdad? Y con sus labios me honra. Qué bonito. Pero lo más importante, es decir, su corazón, ¿dónde está? Está lejos de mí. Es decir, usted y yo podemos estar, yo puedo estar aquí predicando. Usted puede estar escuchando la predicación. Y tal vez usted está pensando en el mundial. Usted está pensando qué va a hacer mañana en el trabajo. Usted está pensando ya en el futuro. ¿Verdad que sí? Podemos estar aquí, pero no está aquí. Entonces, nos acercamos con algo visible. Pero la verdadera intención, lo más importante, ¿está dónde? Lejos del Señor. ¿Sí vemos la realidad? Entonces sí, puede ser que estemos aquí, pero la realidad es que no estamos aquí como Dios demanda. Nuevamente, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, lo más importante, hermanos, está lejos de mí, dice el Señor. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. O sea, no es un verdadero mandamiento, sino es alguien que le dijo, teme al Señor así. ¿A quién se le ha enseñado cómo temer a Dios? Desearíamos tener un manual, ¿no? Que dijera cuándo se levanta usted, ¿no? 6:30, 6, a orar, segunda cosa, hacer esto para el Señor. Entonces, estaría bueno tener un manual y obedecerlo. Pero, hermanos, en el caminar del Señor todo debe de salir del corazón, voluntariamente. O sea, no debe de ser impuesto a fuerza. Entonces, no venga a la iglesia porque su esposo lo trajo. No venga porque diga, tengo que ir. Bueno, sí, tiene que venir, ¿verdad? Porque tiene que buscar del Señor, pero no a fuerza. Busque la voluntad del Señor. Busque quién es Dios, quién realmente es Dios y qué quiere para mi vida. Entonces, muchas veces, y usted me va a dar la razón, muchas veces decimos o venimos o nos acercamos cuando tenemos una necesidad, es cuando más buscamos a Dios, ¿verdad? Es cuando doblamos rodillas y decimos, Señor, aquí estoy, mira, ayúdame, bendíceme, yo te prometo, hasta nos atrevemos a prometer, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que lo más importante siempre quiera buscar al Señor. Ahora, déjeme le doy un ejemplo. Porque decimos conocer a Dios.
Pero honestamente, ¿cuántos de aquí tenemos un familiar, un vecino, un hermano, una hermana en la iglesia, un amigo que no soporta? ¿Hay alguien que usted dirá, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? Pero ya, Señor, ¿no? Porque no lo aguanto. ¿Cuántas veces hemos tenido ese sentimiento dentro de nosotros que no toleramos una persona, ¿verdad? Que realmente tal vez nos ha deshecho un mal o lo que sea. Entonces, pero yo sigo diciendo y creyendo que conozco a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a caer en una realidad con la palabra de Dios porque nos va a confrontar y decir, bueno, es todo lo contrario de lo que tú crees y piensas. Entonces, tenemos una persona que tal vez no tolero, no la puedo ni ver, pero hipócritamente, con una sonrisa, hermano, Dios te bendiga, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que pasa? Entonces somos muy, ¿qué? Hipócritas muchas veces, ¿no? ¿Cómo estás, hermanos? A ver cuándo vamos a comer por ahí, ¿no? Y usted deseando que nunca llegue ese día, ¿no? De repente dice, te extrañamos, no dice te extraño, te extrañamos, para no sentirse que... Exacto, ¿no? Te extrañamos, ¿no? Entonces, pero por dentro, hermanos, por dentro está con una rabia, con un coraje, con una envidia, con una falsedad. Aparentamos, hermanos, muchas veces piedad. Y nuevamente, las palabras son emociones de la mente y del corazón para afirmar algo, ¿verdad? Y es muy peligroso. Es muy peligroso, hermanos. Mire conmigo lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 8 al 10. Y hemos predicado todo el libro de Santiago, ¿verdad? Yo creo que debería de saber esta porción, el capítulo 3. ¿De qué habla el capítulo 3? De la lengua, ¿no? De los chimochos. De la lengua, hermanos. Pero Santiago es bien interesante que dice que ningún ser humano hasta el día de hoy ha podido, ¿qué? Controlar y domar. Saque la lengua, no a mí, pero sáquela. Este pequeño miembro que Santiago dice que está en medio de su cuerpo. Y él, por ejemplo, dice un barco, un avión, una nave, por decirlo así. Imagínese un camión, un avión, un barco, el Titanic, con un pequeño timón. Ese pequeño timón tiene el poder para gobernar una nave. Qué interesante, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible que el hombre ha podido gobernar una bestia? Un caballo. Un caballo se le pone un freno y tienen sensible. Entonces, cuando le jala al caballo le duele. Entonces, el caballo entiende que debe de hacer caso porque asocia el dolor, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo es posible que el hombre ha alcanzado a domar una bestia, pero no ha alcanzado a domar qué? Esta lengua. El chisme, ¿no? Entonces muchas veces decimos, Señor, yo conozco a Dios, amo a Dios, me acerco a Dios, adoro a Dios, alabo, entono alabanza. Pero el hermano, la hermana, ni que me diga algo, ¿no? Entonces mire lo que dice Santiago capítulo 3, verso 8 al 10. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, ¿no? Con ella, ¿qué hacemos? Mire qué interesante. Con esa misma boca, con esa lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y me encanta lo que Santiago pone. Hermanos míos, este es el mandamiento. Esto no debe ser así. O sea, esto no es correcto. El verdadero creyente no anhela esto. Esto no debe ser así. Entonces, hermanos, si de repente usted siente esto se debería de prenderle una alerta, ¿no? Tiene que reconciliarse con su Señor. Entonces, muchas veces nos actamos diciendo, yo conozco a Dios. Yo conozco al Señor. ¿Realmente le conocemos, hermanos?
¿O realmente solo decimos, pretendemos, creemos conocer a Dios? Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 4. Ahora, ante el espejo, usted no puede negar la imperfección, ¿verdad? Por ejemplo, toda la mañana usted se para al espejo, ¿verdad? ¿Y qué ve? Se asusta. Hasta se vuelve a dormir para no verse al espejo. Pero se ve al espejo y se quita, ¿qué? Las imperfecciones. Hermanos, esta carta de 1 Juan, toda la Biblia, claro que sí, pero usted va a estar delante del espejo ahorita. Y delante de ese espejo usted no puede negar o dudar el pecado. ¿Ok? Mire lo que dice. 1 Juan, capítulo 2, versos 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pregunta, ¿usted conoce a Dios? No conteste a la ligera. Según usted, tal vez conoce a Dios. Pero aquí está la evidencia, dice Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la evidencia que yo conozco a Dios? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué es guardar? Vivir, poner por obra, ¿no? Obedecer. Gracias, hermana. Obedecer, ¿verdad? Serle fiel al Señor. Entonces, en esto sabemos que le conocemos. ¿Sé quién es Dios? Sí, yo sé quién es Dios. ¿Por qué? Porque le obedezco. Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, mire el autoengaño. Qué fácil es autoengañarse, ¿no? Entonces, el hecho de venir a la iglesia no le constituye en creyente, en hijo de Dios, ¿verdad que no? No, es obedecerle a su Señor. Ahora vaya al capítulo 4, en esa primera carta, capítulo 4 de 1 de Juan, versos 7 al 8. Dice la Escritura, amados, le está hablando al grupo de creyentes, amémonos unos a otros. ¿Por qué debo de amar a los hermanos? ¿Por qué? Porque el amor no es suyo. Si usted ha recibido el amor de Cristo, tiene amor de Cristo para dar ese amor, ¿verdad que sí? Usted ya no puede odiar como odiaba antes, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Es un mandamiento? Sí. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿es qué? Es nacido de Dios. ¿Cuál es la evidencia de haber nacido de nuevo? Tener amor. Está invirtiendo el orden nomás. ¿Ok? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. O todo el que es nacido de Dios, ama. ¿Sí? Y conoce a Dios. Entonces, el que verdaderamente ama es el que conoce a Dios. Pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para su vida, no? Entonces, muchas veces decimos, yo le conozco. Yo voy a tal iglesia. Mi pastor es fulano de tal. Como decía el pastor Pisco, ni digas que venga aquí. De repente anda muy carnal, ni digas que venga aquí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ante esta evidencia, hermanos, no hay escapatoria. O sea, vamos a poner el contraste de la apariencia a la realidad. ¿Por qué? Porque decimos conocer a Dios, pero realmente es un conocimiento intelectual. ¿Cuál es una apariencia que muchas veces como creyentes manifestamos? Aparentamos tener una relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo?
Voy a ir al culto porque si no van a pensar que ando frío espiritualmente. Voy a hacer esto porque si no van a pensar y decir, ¿verdad que sí? Entonces hay mucha apariencia, aparentamos tener una relación con Dios, pero ¿cuál es la realidad? Nuestra vida espiritual está muerta. Se vive una doble vida. ¿Cuál es otra apariencia? Aparentamos tener ánimo y fuerza, ¿no? Por eso trabajo, hago esto, ayudo, enseño, lo que sea. Algo para la obra de Dios para que vean que estoy. El hermano, la hermana está sirviendo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que somos creyentes muchas veces de doble ánimo, que dejamos todo a medias, incompleto, y lo hago a mi manera. Y si quieren que sirva, ¿no? Como si, hermanos, mire, vamos a ser honestos. Nos fuimos 2 semanas y yo quedé satisfecho, hablé con varios hermanos y hermanas, ¿verdad? Claro, hay cosas que arreglar, como siempre, ¿no? Pero gracias a Dios que hay varones, hay damas, que suplieron todas las necesidades, ¿no? Que se llevó a cabo absolutamente todo, lo que se tenía que llevar a cabo. Pero hacerlo por apariencia, para tanto que me vean, para suplir la necesidad, ya es un enfoque muy equivocado ya, ¿no? Hay que hacerlo ¿para quién? ¿Sí? Entonces, note cómo la obediencia, como dijo nuestra hermana Coquita, la obediencia, ¿verdad? El amor a Dios me lleva, me impulsa a conocer a Dios, a hacer. Entonces, muchas veces aparentamos tener ánimo y fuerza, pero la realidad es que hacemos todo incompletamente, a mi manera o parcialmente a medias, ¿no? ¿Cuál es otra apariencia? Aparentamos trabajar en la obra fielmente, pero hacemos las cosas por costumbre. Hacemos las cosas por compromiso forzado. Porque no hay nadie, me voy a poner yo. No. Hermanos, si yo no estuviera, pregunta, si yo no estuviera, si otro pastor de otra iglesia no estuviera, ¿la obra se cae? No. Nunca piense que la obra depende de un hombre, de un varón. La obra es de Dios. ¿Verdad? Hoy en día estoy yo. El día de mañana seguramente Dios ya tiene a alguien. Eso yo lo tengo 100% comprobado. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Dios va a suplir esas necesidades. Entonces, hermanos, nunca nos sintamos muy especiales. ¿No? No. Claro, lo somos para el Señor, sí, pero no en el sentido de orgullo, de elogio, no. El conocer quién es Dios nos debería de humidecer más bien, tener una actitud, ¿verdad? Que realmente aprendamos a estar sumisos al Señor. Entonces, ¿cuál es la última apariencia que quiero manifestar? Bueno, aparentamos venir, escuchar, estudiar, meditar, orar, cantar, enseñar, predicar, lo que sea. ¿Cuál es la realidad? Viene con el deseo que ya termine el culto, ¿no? Entonces, sí venimos con una apariencia, pero la realidad es que yo ya estoy sentado en mi sillón, ¿no? Tranquilo viendo televisión. Entonces, muchas veces nos acercamos de boca para afuera. Y lo más importante, ¿dónde se quedó? Se quedó en casa. Pero vengo, me presento para que vean y piensen que mi condición es la que agrada a Dios. Hermanos, lo bueno, lo malo, lo bueno y lo malo es que yo lo puedo engañar a usted y usted a mí, pero a Dios no le podemos engañar, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Pero el problema es que aún sabiendo eso, caemos nosotros mismos en el autoengaño, ¿no? Ahora, Dios no se doblega con palabras bonitas, ¿verdad que no? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos sus hijos lo han doblegado usted con palabras bonitas? A mí la Yoshi nomás me hace así, mire, como el gatito de Shrek, así. ¿Sabe cómo le hacen las manos? Así. Doblamos las manos, ¿no? Y concedemos y cedemos lo que ellos quieren en la petición. Pero con Dios no funciona así. No. Dios no se doblega ante palabras bonitas o con apariencias externas de piedad. No. No, hermanos, no se confundan. El creyente se dirige a Dios muchas veces hipócritamente hacia el Señor. ¿Y por qué? Porque el creyente ve a Dios como una fuente de bendición y beneficio propio. Y no debería de ser así.
Y mire, vamos a ver este principio en Salmos 119, verso 17. Ahora, no estoy diciendo que estamos en contra de la bendición. Todos queremos ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Y veníamos hablando con mi hermano Juan en la mañana. Le decía, si la iglesia realmente entiende que la verdadera bendición no es la externa, no es la física, no es la material, sino es la espiritual, anhelaría ser bendecido siempre todos los días, ¿no? Entonces, no estamos en contra de la bendición, queremos ser bendecidos. Salmo 119, 17. Y mire la petición del salmista. Salmo 119, verso 17. ¿Qué dice? Haz bien a tu siervo. ¿Qué demanda? ¿Qué demanda el salmista? Bendíceme. Honra. Haz bien a tu siervo, pero da condiciones. O sea, todos queremos la bendición, pero hay muchas veces requisitos y condiciones. Entonces yo le puedo decir, Señor, bendice a mi hermano fulano de tal, juntamente con los siguientes requisitos. Dice, haz bien a tu siervo. ¿A quiénes? Que viva y guarde tu palabra. ¿A quién va a bendecir el Señor? Aquel que viva y guarde. Note que son muy similares estas dos palabras, ¿no? Vivir y guardar. ¿Qué es guardar? Poner por obra, vivir. Note que son muy similares, pues muy diferentes. Entonces, hermanos, Dios no es que esté en contra de no bendecirnos, quiere bendecirnos, pero para ser bendecido usted debe de vivir y guardar la palabra de Dios. Entonces, no espere con una varita mágica que Dios le va a conceder sus caprichos. No, Dios no se va a doblegar a sus palabras bonitas, su experiencia externa, no lo va a hacer como sus hijos, nuestros hijos lo hacen con nosotros. No, hay mucha falta de integridad, hermanos, dentro de nosotros como creyentes, ¿no? Entonces el creyente puede decir con sus labios que Dios es su Salvador, como siempre lo decimos, ¿verdad? Que Dios es su creador, que Él es el amor de su vida. Usted puede endulzarle, hermanos, buscar las palabras más dulces para Dios. Pero el gran problema es que aparentamos muchas cosas, pero nuestros hechos demuestran ¿qué? Todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, cuando un creyente realmente conoce a Dios y sabe cómo Él es, cómo Dios es, ¿qué pasa? El creyente más bien se siente indigno ante la presencia de Dios. Entonces, conocer a Dios, recuerde lo que, me encanta lo que hace Juan el Bautista. Me es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe a la misma vez, ¿no? Que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, entre más conozco a Cristo, entre más crece en mí, mi persona, mi yo, ¿qué va a hacer? Se siente más indigna. Por lógica. Entonces, ¿conoce a Dios? ¿Quién es Dios para usted? Entonces muchas veces hay soberbia, orgullo, prepotencia. Yo conozco un poquito de Biblia. No, olvídese de eso. No conocemos nada, hermanos. Nada realmente. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Y es el pasaje que le cité. Bueno, el acontecimiento de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, verso 26 al 27, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual, ¿qué dice Juan? Yo no soy digno de desatar la correa del calzado, ni siquiera de desatar la correa del calzado. Wow. No, hermanos, entre más cerca estamos del Señor, más indignos nos deberíamos de sentir. Eso es conocer al Señor, ¿no? Mira Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Libro de Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Amén.
Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían, ¿qué? Serafines. ¿Qué hacían cada uno de ellos? Cada uno tenía, ¿qué? Note, 6 alas, con 2, ¿qué hacían? Cubrían su rostro. ¿Por qué, hermanos? Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Qué curioso, ¿no? Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Qué soy? Yo ya soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Incluso los serafines, hermanos, ¿no? Por la santidad de Dios. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Tener esa actitud, ¿no? El conocer a Dios es no conocer 10,000 pasajes bíblicos de memoria. ¿Eso le ayuda? Claro que sí, ayuda. Pero conocer realmente quién es Dios es tener una relación activa con su Señor. Entonces, vamos a ver desde el Antiguo Testamento, usted va a ver que el pueblo de Israel siempre pereció por falta de conocimiento. Entonces, no hay mucha diferencia en el pueblo de Israel a la iglesia del siglo XXI. Incluso hay más culpa en nosotros, porque nosotros tenemos toda la revelación. Tenemos todo. Lo que ellos no tenían, usted y yo sí gozamos. Pero ellos no. Pero ellos perecían por falta de relación con su Señor. Pregunta, ¿pasa lo mismo hoy en día? Sí, pasa lo mismo. Entonces, no somos bendecidos, no crecemos espiritualmente porque no queremos conocer. No, pero yo digo conocerle. Yo digo tener una relación con mi Señor. Entonces, el pueblo de Israel conocía la ley de Dios, ¿verdad? Mas no vivía en la ley de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, de nada sirve, oiga bien, saber quién es Dios si no lo obedezco. ¿Ok? De nada sirve saber quién es Dios si no le voy a obedecer. Entonces, ¿de qué sirve tener la verdad, conocer la verdad, pero no obedecer la verdad? Todas las iglesias de cualquier denominación, todas decimos creer que tenemos la sana doctrina. Pero vamos a una realidad. ¿De qué sirve tener la verdad, conocer la verdad, pero no obedecerla? Pero yo digo diciendo, yo conozco al Señor. ¿Cuál es la realidad? Vaya a Juan capítulo 5, verso 39 al 40. Juan capítulo 5, verso 39 al 40. Bajo este contexto, Cristo está exhortando a los judíos, a los religiosos. Y note lo que dice. Juan capítulo 5, verso 39 al 40. ¿Estamos ahí? Dice, escudriñad las escrituras. Pero note lo que Cristo les dice. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pregunta. A ver. ¿Usted cree que Jesús es Dios? ¿Usted cree que Él es el único que puede salvar? Eso es lo triste, hermanos. Saber una verdad, pero no regirse por esa verdad. Eso es lo triste. Entonces, estos judíos conocían la ley, mas no obedecían la ley. Entonces, ¿de qué les sirve? Yo soy cristiano. No más por nombre. Pero de lunes a sábado, vivo como el demonio que cree y tiembla.
Juan 5, 39 al 40 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, a esos religiosos, os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí está el gran pero. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí? Contraproducente, ¿no? Es absurdo, ¿no? ¿Sabes que la ley, el Antiguo Testamento, obviamente, porque está citando el Antiguo Testamento, las Escrituras, el Antiguo Testamento, está la vida eterna. Pero la Escritura habla de mí, pero no quieres venir a mí, o sea, no quieres ser salvo. Entonces, ¿de qué sirve conocerla si realmente no te quieres regir por ella? ¿Cuántos han estado enfermos aquí? Todos, ¿no? En un punto hemos demandado medicina. A un punto, por ejemplo, un dolor de cabeza. Todos nos ha dado dolor de cabeza, ¿no? Al extremo que usted tiene que tomarse una Advil, una Tylenol de 500, se toma 1000 gramos, lo que sea. Y doliéndole la cabeza, sabiendo la solución, y no se tome la medicina. Qué absurdo, ¿no? Absurdo querer seguir con un dolor teniendo la solución delante de usted. Entonces, ese hermanos, es ilógico, ¿no? Es algo ilógico. Mire Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Libro de Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 24. ¿Estamos ahí? Dice, así dijo Jehová, perdón, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. O sea, si te vas a gloriar en algo, gloríate que conoces a Dios. No de que eres valiente, no que tienen. No, olvídese eso. Que tanta sabiduría tenemos, no, olvídese de eso. Lo más importante es tener y mantener una relación con su Señor. Eso sí da evidencia de que usted conoce a su Señor. ¿Verdad? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces ahí le da la respuesta, ¿no? Juicio, rectitud. Entonces, en Tito 1:16, en los pasajes bíblicos de base que agarramos, Pablo menciona algo muy importante que determina la realidad de nuestra condición ante Dios. La evidencia, mire, vaya conmigo a Tito, capítulo 1, verso 16, en los dos pasajes que agarramos como base. Y le vuelvo a repetir lo que le acabo de decir. Pablo menciona algo muy importante que determina la realidad de nuestra condición ante Dios. ¿Y qué es? La evidencia. La evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, usted sale de una tienda, compra algo, pero le están acusando que se lo robó. Pero usted tiene su recibo, tiene la evidencia. Sin esa evidencia, usted es culpable, potencialmente, ¿no? Vamos a ver la evidencia. Coloque dónde está. ¿Cuál es la evidencia? Según el verso 16. ¿Qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Muy bien. Los hechos, mis hechos, es la evidencia ¿de qué? Note la primera parte del verso 16. Profesan conocer a Dios. O sea, yo puedo decir, yo conozco a Dios. Yo puedo conocer al Señor. Yo puedo decir, yo soy cristiano.
pero la evidencia apunta a lo contrario de lo que yo profeso, ¿verdad? Entonces Pablo está arreglando esta deficiencia bajo este contexto, que habían judíos de la circuncisión que querían prohibir tanto alimentos, añadir de lo establecido por Dios, algo que ya no era necesario. Incluso si hablamos de la circuncisión, que no es el tema, incluso la circuncisión, ¿verdad? Porque el judío aún quiere seguir regido por las obras de la ley. Incluso la circuncisión en el Antiguo Testamento, claro, vemos que Dios le dio por señal del pacto a Abraham como señal externa, pero la verdadera circuncisión, ¿cómo era? Desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que era del corazón. El Nuevo Testamento confirma eso. Entonces, hermanos, Pablo quiere arreglar todas esas deficiencias. Hombres que querían añadir, pero que profesaban conocer a Dios. Entonces hay una línea muy delgadita. El hecho que todos hablen de Dios no significa que conocen a Dios. ¿Cuál es la evidencia? Los hechos. ¿Sí? Los hechos van a hablar por mí, por usted, hermanos. Entonces profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo como abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿No? Entonces, los hechos son la evidencia de conocer a Dios o creer conocer a Dios, según yo creo conocer a Dios. Los hechos, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo crecer espiritualmente? ¿Por qué pasan años? Llevo en la iglesia y aún no se me pegan ni Juan 3:16, ¿no? De repente ni siquiera un Dios te bendiga, ni siquiera hemos evangelizado. Bueno, ya nuestra iglesia ya está evangelizando, ¿no? Gloria a Dios por eso. Que estamos saliendo los domingos y vamos a seguir saliendo, ¿eh? Entonces, muchas veces cuestionamos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué nuestra iglesia no crece espiritualmente? Sí queremos que crezca en número, pero más allá que crezca en número, lo más importante es crecer ¿cómo? Espiritualmente. ¿De qué sirve? Imagínense que fuéramos una iglesia carnal y entra mucha gente nueva. No los vamos a arrastrar a ellos a ser carnales también. No, la idea es ser espirituales para los que entran. Si no son espirituales, arrastrarlos a esa espiritualidad, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos, crecer espiritualmente y no llenar las bancas. Claro, todo, Dios nos bendice de igual manera. Pero muchas veces cuestionamos, ¿por qué no crezco? ¿No? Porque decimos, yo sé quién es Dios, pero en realidad, hermanos, solo es puro intelecto y no hay nada de evidencia de hechos, ¿no? Entonces, pregunta del millón, ¿conoce a su Señor? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el público? ¿Quién da más? ¿No? ¿Conoce a su Señor? ¿Sabe quién o sabe qué quiere Dios de usted? ¿O nunca se ha puesto a pensar, ¿será que Dios quiere algo conmigo? ¿Tiene algo para mí? Hermanos, lastimosamente hay creyentes que llevan 5, 10, 15 años, 20 más y no saben ni lo que Dios tiene para ellos. Eso es algo triste, preocupante. ¿Tiene idea de lo que Él le demanda hasta esta altura? ¿Conoce el carácter de Dios? ¿Conoce su santidad? Al conocer su santidad, ¿qué pasa? Hermanos, es fácil lavar las manos como Poncio Pilato y decir, bueno, yo soy creyente, yo soy salvo, yo conozco a Dios, este mensaje no es para mí. Es fácil desviarlo, hermanos. ¿Cuántos honestamente reconocemos que se ha acercado a Dios, ¿verdad? De una forma hipócrita, solo de labios para afuera, pero que lo más importante, que ha sido el corazón, está lejos. Entonces hay que reconocer, número uno, reconocer nuestra culpa, nuestro pecado. Y déjeme le doy el último dato, hermanos. El verdadero conocimiento de Dios produce tres cosas: obediencia, amor y santidad.
obediencia, amor y santidad. Entonces, no nos llenemos muchas veces de nuestra boca y decir, yo conozco a Dios. Hermanos, de repente yo lo voy a agarrar a quemarropa a unos de ustedes, a muchos, ¿no? Y les voy a hacer preguntas de la Biblia. ¿Y sabe cómo se van a quedar? Así, helados. ¿Por qué? Porque no hay una. No. Entonces, la evidencia, los hechos. Entonces, ¿qué dice? Todas las cosas son puras para los puros, ¿verdad? Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia está corrompida, dice Pablo. Profesan conocer a Dios. Es una brecha enorme, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero la evidencia, hermanos. Pero con los hechos, ¿qué hacen? Si nota que usted no, de su boca, de su labio, no van a salir cosas negativas hacia Dios. No, nunca lo va a pasar. Nunca, 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 hermanos. Nunca va a decir algo negativo a su Señor. Nunca lo va a hacer. Pero los hechos lo van a hacer por sus palabras. Lastimosamente así somos. Entonces, al no declararlo con la palabra, usted lo deja sentado que no lo va a hacer y no lo está haciendo. Pero la evidencia apunta que sí lo hace. Entonces, eso es lo que quiero que entienda. Entablar una relación. Por eso dice, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, si yo le pregunto, hermanos, ¿quién es Dios? ¿Qué me responde? Hermano, yo conozco a Dios. Y qué bueno que le conozca. Porque entre más le conoce, más se acerca, ¿qué pasa con su vida? Más inmundo nos sentimos, ¿no? Más sucios. ¿Recuerda cuando Moisés, por curioso, porque la curiosidad mató al gato, miró la zarza que no se consumía? Rápido iba, ¿no? Pero Dios lo detuvo. Y le dice, Moisés, detente. Porque en el lugar que estás es un lugar santo. ¿Qué hubiese pasado si Moisés pasa? Fulminado, ¿no? Hermanos, siempre estamos ante la presencia de Dios. Y en ese lugar es un lugar santo. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca su santidad. Entonces, el espejo nunca miente. El espejo va a mostrar nuestra imperfección. La pregunta del millón, y le paso la bola para que eche el gol, ¿qué va a hacer? ¿Se está viendo en el espejo? ¿Se quita la imperfección o se las deja? ¿Qué quiere? ¿Conocer o decir, pretender conocer a Dios? Hay que conocer al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese verdadero conocimiento me lleva a la obediencia, me lleva a amar y a santificarme más. Amén. Incline su rostro. Oremos al Señor. Y tal vez lleva años, hermanos, en el Evangelio, y esto nos pasa a todos, no se sienta mal. Bueno, sí, siéntese mal. ¿Quién es Dios? Mucho tiempo y muchas veces no hemos llegado a la conclusión, Señor, ¿quién eres realmente? ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado a esa santidad, ¿no? Esa obediencia. No sabemos quién es porque no obedecemos, no tenemos ese amor fraternal por los demás. Bendito Dios, agradecido mi Dios por tu palabra. Gracias porque nos exhortas. Y queremos salir muchas veces de ese autoengaño, Dios. Tal lo deficiente que Pablo quiere que Timoteo arregle. Que habían hombres creyentes siendo arrastrados, mi Dios, por doctrinas, por mandamientos de hombres que profesaban, pensaban, creían conocer a Dios. Pero la evidencia nunca engañó a Dios. Y gracias porque la Biblia nos enseña que como árboles, porque nos comparas con un árbol, se conoce por su fruto. Y el árbol que no da buen fruto es cortado.
porque el hacha está puesta a la raíz del árbol que no da fruto. Y no solo es cortado, sino es echado en el fuego. Mi Señor, la evidencia, el fruto. Pero muchas veces estamos como cuando aquel día tenías hambre tú, oh Dios. Y a lo lejos vistes un árbol frondoso, verde, con apariencia. Pero al acercarte, oh Dios, miraste que era un árbol sin fruto. Mi Dios, por la apariencia externa, muchas veces aparentamos tener buen fruto. Pero la realidad, oh Dios, es otra. En el huerto del Edén, oh Dios, la mujer y el hombre se dejaron llevar por los ojos, porque el árbol era frondoso, era precioso el fruto. Si hay algo que podemos aplicar de eso es que debemos de tener un fruto que demos a desear. Que mi hermano, mi hermana, desee, se beneficie del fruto que emana de este árbol. Que ellos como árboles también beneficien de su fruto a los demás. Mi Dios, queremos obedecer, amar y santificarnos. Eso es realmente conocerte a ti, oh Dios. No de un intelecto, no de un conocimiento, sino una relación activa. Por eso te pedimos perdón como iglesia y ayúdanos, oh Dios, porque en nuestras fuerzas hemos comprobado que no podemos. Somos débiles, somos barro. Pero tu grandeza, tu poder nos hace fuertes. Ayúdanos, oh Dios, a los que estamos en desánimo, a los que estamos bajo pecado, Señor. Permítenos darnos media vuelta, desistir del pecado, mi Dios, correr, huir para buscar esa santidad, mi Dios. Ayuda a tu iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.